Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista, donde hacemos estudios sólidos y profundos de la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos todos nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal, que siempre están orando por este ministerio y por su siervo. Gloria a nuestro Dios por eso. Y queremos aprovechar esta ocasión para invitarles, como siempre lo hacemos, de que se suscriban al canal, que le den like a los videos, que comenten y compartan este material para que así podamos llegar a muchas personas en toda la faz de la tierra con la verdad presente. La mejor forma que pueden ayudar a este ministerio es suscribiéndose, porque de esta manera esta plataforma de YouTube trabaja en base a eso. Cuando en un canal hay movimiento, hay suscripciones, la misma plataforma sugiere estos videos a otras personas y así se expandirá esta clase de mensajes que muchas personas los desconocen. Aquí hacemos estudios sólidos, hermanos, que casi se desconocen en muchos lugares. Así que en esta ocasión vamos a estudiar una clase sólida de conocimiento bíblico para que nosotros podamos crecer tanto intelectual como espiritualmente. Así que, hermanos, pónganse cómodos, tomen su Biblia, tomen papel y lápiz porque para anotar la información, para que ustedes puedan corroborar lo que decimos, que tenga fundamento bíblico. Así que, hermanos, gloria a nuestro Dios porque nos permite una vez más poder presentar su palabra. Así que, hermanos, como siempre lo hacemos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Gracias porque nos has dado una nueva oportunidad para que seamos portavoces de tu mensaje. Te pedimos, Señor, humildemente, que derrames bendiciones hasta que sobreabunden sobre tus hijos que van a escuchar este mensaje. Bendice a tu siervo, que tu siervo pueda darse a explicar y que todo ego, toda vanagloria sea quitada de mí para que solamente su palabra sea exaltada, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites esta ocasión poder ser portavoces de este mensaje. Te pedimos, Señor, que nos dirijas, que podamos tener un corazón contrito y humillado, ser humildes para aceptar tu verdad. Gracias, Señor, por estas bendiciones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Gracias a nuestro Dios porque nos permite una vez más poder usar este medio para poder llegar hasta sus hogares con la verdad presente. Quiero mandar un saludo a todos nuestros amigos que ven este canal en todas partes del mundo. Me siento feliz y motivado al mismo tiempo porque sé que esta clase de mensajes no están siendo predicados en vano. Están cayendo en muchos corazones que podemos decir que es tierra fértil y que muchos hermanos están aceptando el mensaje adventista. Muchas personas están uniéndose a la iglesia adventista. Gracias a nuestro Dios que usa esta clase de mensajes para que muchas almas puedan unirse al pueblo adventista, al pueblo remanente del séptimo día. Así que, hermanos, vamos a iniciar estudiando la palabra de nuestro Dios. Es interesante, hermanos, que cuando vemos las historias bíblicas, tenemos que tener en cuenta que no son simplemente historias, son historias que tienen una dimensión profética y apocalíptica. Este principio lo debemos de aplicar siempre que veamos una historia en la Biblia. ¿De qué se va a tratar el estudio? Vamos a analizar una historia triste que prefigura lo mismo que pasará el pueblo de Dios, el pueblo adventista, antes de que venga Jesús por segunda vez. El título del tema lo hemos titulado La apostasía de la iglesia antes de la venida de Cristo. En Éxodo 32 encontramos una historia lóbrega donde el pueblo de Israel cayó en apostasía
un poco antes de entrar a la Canaán terrenal. El acontecimiento es cuando Moisés subió al monte de Sinaí a recibir las tablas de la ley, y la Biblia dice que Moisés tardó en bajar. La Biblia dice que Moisés aparentemente, digo aparentemente, porque Dios tenía un propósito de que Moisés se tardara arriba en el monte de Sinaí. Moisés aparentemente tarda en bajar del monte de Sinaí. Esto prefigura a Cristo. Cristo también aparentemente tarda en bajar del monte de Sión, porque Moisés es un símbolo de Cristo. Así como Moisés, por autoridad de Dios, sacó a Israel de Egipto, del cautiverio de Egipto, así también Cristo nos liberta del pecado. Así también Moisés murió, y dice el Espíritu de profecía en el libro Primeros Escritos, que antes que pasaran las 24 horas, o sea, el mismo día, antes de que su cuerpo se corrompiera, el cuerpo de Moisés, Cristo, o sea, Miguel, bajó del cielo a resucitar a Moisés. Yo no sabía esto hasta que me puse a investigar esta información espectacular e interesante. El cuerpo de Moisés no pasó más de 24 horas en el sepulcro, porque dice, esto está en Deuteronomio 34, donde dice que Dios fue el que subió con Moisés al monte Nebo y Dios lo enterró para evitar la idolatría que le pudiese dar Israel a Moisés. Por eso es que solamente Dios y Moisés subieron al monte Nebo y Dios lo enterró. Pero es interesante que 1500 años después de la muerte de Moisés, aparece Moisés y Elías hablando con Jesús en el monte de la transfiguración. Eso está en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3. Algunos protestantes han usado esa historia de la transfiguración para sostener de que era el alma de Moisés, o sea, el espíritu desencarnado que estaba hablando con Jesús en el monte de la transfiguración. Pero ese es un error. Hay que respetar los textos bíblicos y el contexto. La Biblia no dice que el alma de Moisés o un espíritu de Moisés estaba hablando con Jesús en el monte. Dice Moisés y Elías. No podemos decir de que eran almas desencarnadas porque Elías nunca murió. Según Segunda de Reyes 2:11, fue llevado al cielo en un carro de fuego. Por lo tanto, cuando vemos en el monte de la transfiguración a Moisés y a Elías hablando con Cristo, está hablando de la persona como tal, Elías y Moisés. No es el alma desencarnada de Moisés, es Elías y Moisés. Pueden corroborar eso en Mateo 17, versículo 3. Así también pasó con Cristo. Cristo Jesús murió después de libertar a su pueblo del pecado, del mundo que es Egipto. El dragón representa a Satanás. Faraón es un símbolo de Satanás. Según Ezequiel 29:3, a Faraón se le llama el gran dragón. Es interesante que Cristo, después de libertar a su pueblo del Egipto espiritual del pecado, Cristo también muere. Es sepultado, igual como Moisés, y antes de que el cuerpo de Jesús viese corrupción, dice la Biblia que Dios el Padre lo resucitó al tercer día. Es interesante que hay un perfecto paralelo entre Moisés y Cristo. El diablo también trató de matar a Moisés cuando era un bebé,
Eso lo dice los primeros capítulos de Éxodo. Idénticamente como Cristo, el diablo trató de matar a Cristo a través de Herodes, que en Apocalipsis 12 se le llama el dragón se paró frente a la mujer, una referencia a lo que hizo Herodes al dar el decreto de matar a todos los niños menores de 1 año. Igual como pasó con Moisés. Faraón dio un decreto de matar a todos los niños también, porque el diablo sabía que uno de sus niños hebreos iba a ser el libertador de Israel de Egipto. Estoy presentando esto a grandes rasgos para que vean que Moisés es un tipo de Cristo, es un símbolo de Cristo. Y vamos a ver de que hay una perfecta armonía entre lo que hizo Moisés y lo que hace Cristo. Volvamos a la historia para ver lo que pasó al pie del monte de Sinaí. Esto que pasó al pie del monte de Sinaí prefigura lo que pasará con la iglesia, y ya entramos a eso, hermanos. Habrá una apostasía mientras Cristo tarda en bajar del monte de Sión. El monte de Sión es otro nombre dado al trono del Padre. Cristo aparentemente tarda en bajar del monte. Digo aparentemente porque desde la perspectiva de Dios, para Dios un día es como 1000 años. O sea que si Cristo se tarda 3000 años en venir, desde la perspectiva humana van a ser 3000 años, pero desde su perspectiva van a ser 3 días. Es bien importante que entendamos eso, por eso es que decimos aparentemente tarda. La Biblia dice que Moisés subió al monte de Sinaí y estuvo 40 días y 40 noches arriba del monte. Y el pueblo de Israel, en la desesperación de ver de que Moisés no bajaba, empezó una idolatría y una apostasía al pie del monte de Sinaí. Idénticamente como la iglesia en el tiempo del fin. Antes de que Jesús venga por segunda vez y baje del monte, también la iglesia, el Israel espiritual, entrará en una fase de rebelión y apostasía. Esto lo puede corroborar en el libro que se llama Eventos de los Últimos Días, en un tema que se llama El zarandeo del pueblo de Dios. Ahora vamos a ver que esta historia tenemos que tomarla como un ejemplo para nosotros. Lo que pasó al pie del monte de Sinaí revela la etapa de apostasía y rebelión del pueblo adventista antes de que Jesús venga por segunda vez y tarde en bajar del monte. Lo mismo porque la historia se repite. Téngalo esto en cuenta a la hora de estudiar historias en el Antiguo Testamento. Recuerde, la historia se repite. Vamos a ver algunas citas bíblicas que demuestran que la historia se repite y que lo que pasó en el antaño con estas historias son ejemplos para nosotros. Romanos 15:4 dice aquí Pablo: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, noten, para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, cuando Pablo dijo las Escrituras, acá se refería al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no había sido escrito. Cuando Pablo dice, y la consolación de las Escrituras, se refiere a los escritos de Moisés y los profetas, el Antiguo Testamento. Y dice lo siguiente: y tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes fueron para nuestro ejemplo. Esto lo repite Pablo en 1 Corintios 10, 6 al 10. Inclusive el apóstol Pablo está hablando de lo que hizo Israel en su apostasía
en la peregrinación en el desierto. 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 10 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Noten, hermano, la historia se repite. Lo que pasó en el antaño se vuelve a repetir en el presente. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Nosotros somos el Israel espiritual. Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seas idólatra, como algunos de ellos, según está escrito. Noten, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Es una referencia a lo que pasó al pie del monte de Sinaí mientras Moisés tardaba de bajar del monte. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis. Noten, hermanos, que murmurar es pecado. Por murmurar Israel le cayó el castigo. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Noten, hermanos, claramente la Biblia presenta que la historia se repite. Todo lo que pasó en el antaño, en el Antiguo Testamento, se escribieron para nuestro ejemplo, para que no cometamos los mismos pecados de rebelión y apostasía. Lastimosamente la historia se repite. El Israel moderno, antes de entrar a la Canaán celestial y antes de que Jesús baje del monte en su segunda venida, el pueblo de Israel caerá en una apostasía y rebelión, como pasó con Israel mientras Moisés tardaba en bajar del monte de Sinaí con las tablas del pacto. Según la Biblia, la historia se repite. Es bien importante, hermanos, que entendamos este principio a la hora de estudiar profecía apocalíptica. Cuando estudiamos profecía apocalíptica, vamos a notar que todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran en Apocalipsis. Lo que antes era literal se transforma en espiritual. El Israel antes literal ahora es un Israel espiritual, global y mundial. Y todo lo que pasó en el Antiguo Testamento se cumple espiritualmente hablando con el Israel espiritual, el Israel moderno, que es el pueblo remanente, la iglesia adventista. La historia se repite. Eclesiastés 1:9, noten lo que dice. Eclesiastés 1:9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. La historia se repite. Lo mismo que fue en el antaño, eso será. Esto lo repite Salomón en Eclesiastés 3:15. Eclesiastés 3:15 dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó, porque la historia se repite. En este caso estamos analizando la rebelión y la apostasía que pasó con Israel en las faldas del monte de Sinaí mientras Moisés tardaba en bajar. La historia se repite. Esto lo corrobora el espíritu de profecía en el libro Evangelismo, página 504 a la 505. Está también en el libro Eventos de los Últimos Días, página 36, párrafo 1, hasta el párrafo 2. Noten cómo dice, cómo la sierva del Señor hace un paralelo entre la apostasía de Israel y la apostasía del pueblo de Dios antes de la venida de Cristo. Lo dice la sierva del Señor, no yo. Aquí lo que estamos haciendo es solamente exponer lo que dice en la cita. Por eso, hermanos, procuro que mis estudios sean expositivos. ¿Qué es un estudio expositivo? Dar más citas
en lugar de hablar más palabras humanas. Palabras propias mías las evito más que nunca, para que tratemos más de enfocarnos en lo que dicen las citas. Noten la cita lo que dice: Eventos de los últimos días, página 36, párrafo 1 hasta el párrafo 2, dice: durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel a la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel a la Canaán celestial. Noten, hermanos, cómo ella hace el paralelo. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad. Noten, todo esto ha entrado a la iglesia, una gran ola de mundanalidad. La falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos ha mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Y dice el párrafo 2 de la página 36, en Eventos de los últimos días, dice: si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor la ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y gloria, pero por nuestra rebelión, pero por nuestra apostasía, por las contiendas que hay entre nosotros, por toda clase de mundanalidad que ha entrado a la iglesia, eso ha hecho que rechacemos el mensaje que Dios dio a la iglesia en el año de 1888 a través de los pastores Waggoner y Young. El mensaje de la justificación por la fe, que fue proclamado en el año de 1888. Y lo rechazamos porque el objetivo de ese mensaje era que la iglesia lo aceptara, que consideráramos nuestras vidas, nos libertáramos de ego y apostasía, y así la lluvia tardía cayera sobre nosotros y todo el mundo fuese evangelizado y Cristo hubiese venido. Pero por la rebelión y la apostasía andamos aún vagando en este mundo, igual como Israel, por rechazar el mensaje de Dios a través de José y Caleb de entrar a la tierra prometida. No importando lo que hubiese allí, tenía que ser la promesa hecha por fe. Israel anduvo vagando 40 años en el desierto y nunca hallaron el camino para entrar a la Canaán terrenal por su rebelión y apostasía. La historia se repite. Interesante. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 482, párrafo 2. Noten cómo dice esta cita: se me presentaron la incredulidad y los pecados del antiguo Israel, y vi que en el moderno Israel se cometen delitos similares. Terrible, hermanos, esto que dice en esta cita. La historia se repite. Ahora, vámonos a la historia de la apostasía de Israel en el Sinaí. Y vamos a ver lo que está pasando al pie del monte de Sinaí. Y vamos a hacer un paralelo con la apostasía, la rebelión y la mundanalidad que hay en el Israel moderno, que es la iglesia adventista del séptimo día. Analicemos los elementos que pasaron al pie del monte de Sinaí con Israel. Noten cómo dice. En Éxodo 32, 1 al 5, hay un acontecimiento donde Israel cayó en apostasía y el desenfreno. Esto es un poco antes de entrar a la tierra prometida. Y vamos a ver de que ellos estaban adorando a Dios, al Dios verdadero, pero al estilo pagano de los egipcios. Israel iba a caer en una apostasía y cayó en apostasía. Y esta apostasía era que a Dios le iban a dar una falsa adoración. Iban a adorar a Dios, pero lo iban a adorar al estilo de los egipcios. Noten qué interesante. Iban a usar un toro, el toro Apis,
para representar al Dios de Israel que los había sacado de Egipto con mano poderosa. E Israel le pide a Aarón, el que quedó representando a Moisés. Aarón era el sumo sacerdote, el líder de ese momento, porque Moisés había subido al monte a traer las tablas de la ley. Aarón, su hermano, había quedado como representante, era el líder terrenal en ese instante de Israel. Y es interesante lo que dice Éxodo 32, 1 al 3. Éxodo 32, 1 al 3. Noten lo que está pasando. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, el líder. Recuerden, hermanos, Aarón era el líder. Y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, noten que se aburrieron de esperar a Moisés, este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, noten, aquí vemos un tipo de líderes flojos, que no tienen carácter y no tienen columna vertebral, ceden a la apostasía del pueblo. Y a Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Noten, hermanos, en lugar del líder Aarón de ponerse firme y decir: no, negativo, no me voy a prestar para colaborar en esta apostasía. Si Aarón se hubiese mantenido firme, no hubiese sucedido esta apostasía. Aarón colaboró en hacer el toro para que Israel diera una falsa adoración a Dios. O sea que Israel en su mente no era que iban a adorar al diablo, sino que iban a adorar a Dios, pero usando una forma egipcia. Iban a adorar a Dios a través de un toro. O sea que a Dios le iban a presentar una falsa adoración, apostasía y rebelión. Lo interesante es de este acontecimiento que el texto dice que era a Dios a quien iban a adorar. Tenga en cuenta esto, hermanos. Israel, en su mente, recuerden que es con la mente que adoramos a Dios y decidimos. Israel en su mente no estaba pensando en darle culto a los demonios. No se les cruzó por nadita en la mente eso. No vaya a decir que Israel iban a adorar al demonio. En su mente no estaban pensando eso. Israel estaba en su mente pensando que iban a adorar a Dios, pero lo iban a hacer al estilo de los egipcios. Noten cómo dice Éxodo 32, 5 al 8. O sea que Israel aún no se había desprendido de la falsa adoración que habían aprendido en Egipto. Esto representa, hermanos, que muchos podemos estar en la iglesia y no nos hemos desprendido de Babilonia, de la mundanalidad. Muchos podemos estar aquí en la iglesia, pero aún seguimos practicando cosas de Babilonia. Aún seguimos mezclándolos con la apostasía, el pecado y la rebelión. Esto pasaba con Israel. Israel aún no se había desprendido de la idolatría de Egipto. Como allá habían estado muchos años, ahora ellos, al verse que su líder humano no había descendido, en su desesperación dijeron: adoremos a Dios, pero lo vamos a adorar según como lo aprendimos en Egipto, al estilo de los egipcios. Lo vamos a adorar a través de un toro, el toro Apis. Es interesante lo que dice Éxodo 32, ahora los versículos 5 y 8. Noten lo que está pasando. Era Dios que iban a adorar, pero de una forma pagana. Y viendo esto, Aarón, ahí está el líder flojo, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el demonio.
negativo. Mañana será fiesta para Jehová. Iban a adorar a Dios, pero lo iban a adorar al estilo egipcio, al estilo pagano. Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. ¿Para quién eran esos holocaustos? ¿A quién se le ofrecían holocaustos en el santuario? Era para Dios. Pero aquí Israel y el líder flojo de Aarón están adorando a Dios, pero al estilo pagano, porque están ofreciendo sacrificios y holocaustos. Y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Noten que estaban alegres, estaban adorando a Dios, pero ¿de qué manera? Presentando una falsa adoración. Y cuando a Dios le rendimos una falsa adoración, eso es rebelión y apostasía. No importa cuán buenas sean sus intenciones, cuando a Dios no se le da un culto racional, un culto con reverencia, un culto con principios de respeto y reverencia, estamos practicando falsa adoración, y eso es rebelión y apostasía. Y noten cómo dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo. Noten que ahora Dios ya no dice mi pueblo, porque Dios estaba dolido de su corazón. Ese pueblo que Dios había sacado con mano poderosa a través de la sangre del Cordero. Dios había dicho mi pueblo, mi especial tesoro. Ahora Dios le dice a Moisés: mira tu pueblo. ¿Qué pasó? Dios está como dolido de su corazón, está decepcionado. Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Noten cómo dice: se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y dice, y le han hecho sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea que Israel estaba adorando al Dios verdadero, porque quien sacó a Israel de Egipto era Dios, el Dios de Israel, el Dios verdadero, el gran yo soy. Lastimosamente Israel estaba dándole una adoración falsa a Dios al estilo pagano. Estaban representando a Dios con un toro, cuando Dios había prohibido en su ley toda clase de idolatría. O sea que el pueblo de Israel, supuestamente para escapar de la idolatría y adorar a otros dioses extraños, noten cómo el diablo usó la astucia de estos apóstatas. O sea, vamos a adorar a Dios, pero nosotros no lo vamos a idolatrar al diablo, no que vamos a adorar al verdadero Dios, pero lo vamos a adorar al estilo pagano. Hicieron una mezcla de santo con profano. Eso se llama apostasía, falsa adoración. Es terrible, hermanos, que las personas que practican falsa adoración en las iglesias nunca van a decir de que es el diablo que le están dando culto. Nunca. Inclusive, hermanos, los brujos. Una vez andando evangelizando, fui a meterme en la casa de una bruja. Es terrible, hermanos, es terrible. Cuando llegué a la casa de la bruja, ella supo que yo era cristiano. Es interesante que ella me dijo que me sentara en una silla y empezamos a charlar. Yo sabía que era bruja, porque yo veía de que una gran infinidad de carros se parqueaban ahí. Llegaban hasta diputados, doctores, licenciados, a que le hiciera trabajo en la bruja. O sea que era una persona de prestigio en la comunidad. Yo le presenté el evangelio, yo le presenté el mensaje del tercer ángel. Es interesante, pero ¿saben qué es lo que me dijo ella? Estoy poniendo este ejemplo para que vean qué es lo mismo que está pasando aquí con Israel. La bruja me dijo que ella nunca trabajaba con el diablo. Dice que ella decía que todo lo que hacía, todas esas curaciones, todos esos encantamientos, todos esos amarres que hacía, de que curaba gente de enfermedades crónicas, era porque Dios le daba poder, me decía ella. O sea, los brujos no le van a decir que trabajan con el diablo, negativo. Ellos dicen de que trabajan con Dios, tienen grandes ídolos así en la casa.
Tienen un santo, un demonio que se llama San Simón y otro que se llama San Benito. Son santos con los que trabajan los brujos y tenían un montón de tecolotes y velas encendidas. Hasta calofrío me daba llegar allí. Pero es interesante que lo que me decía la bruja, que ella con Dios trabajaba. Así estaba pasando esto con Israel. Israel, en su mente, estaban pensando que era Dios que estaban adorando, pero lo estaban haciendo de una forma pagana. Y al hacerlo de una forma pagana, quien se llevaba el crédito era el diablo, porque quien usa la falsa adoración es el diablo. Y no importa de qué manera adoren al diablo, lo importante es que el diablo busca que se le adore. No importa si es directa o indirectamente, el diablo busca adoración. Pero Israel en su mente estaba pensando que era Dios que estaban adorando, pero lo estaban adorando de una forma equivocada. Es terrible, hermanos, ver hoy en día en las iglesias cómo hacen prácticas equivocadas supuestamente para adorar a Dios. Iglesias que llevan payasos a sus iglesias. Iglesias que usan conciertos de música rock para entretener a los jóvenes. Iglesias donde usan hasta mimos. Iglesias donde imitan costumbres y tradiciones paganas y las introducen en su medio. Y si usted les pregunta a ellos, hermanos, ¿y ustedes a quién están adorando? Ellos le van a decir que estamos adorando a Dios. No hay nada de malo en celebrar Semana Santa, en celebrar el Día de las Madres, en celebrar el Día de la Coneja. No hay nada de malo en subir al púlpito a payasos para que hagan reír a los jóvenes en la sociedad de jóvenes. No hay nada de malo en invitar a jóvenes a que hagan conciertos de rock y que salten y griten en la iglesia. No hay nada de malo en que en la iglesia vengan vestidos como les da la gana. Lo importante, dicen ellos, es que venimos a adorar a Dios. Es lo mismo que está pasando en la iglesia. Se están metiendo métodos equivocados para supuestamente adorar a Dios, pero en una forma indirecta están adorando al diablo. Es interesante ver cómo hoy en día, hermanos, se ha levantado una ola de apostasía de una iglesia emergente. Cambiar la adoración por una adoración de que atraiga a los jóvenes y a las masas. Iglesias amigables para supuestamente alcanzar a los jóvenes. Noten, están adorando a Dios pero con métodos equivocados, como pasó con Israel al pie del monte de Sinaí. ¿Y qué dijéramos, hermanos, de la gran ola de mundanalidad que han entrado a las iglesias? Es terrible, hermanos, es terrible, porque la historia se está repitiendo. El pueblo de Israel estaba adorando a Dios a través de un toro Apis. Es interesante, busqué qué representaba para los egipcios el toro Apis. Es interesante que en el libro Patriarcas y Profetas, en el apéndice, en la nota 7, página 288, o sea, al final del libro está ese apéndice, describe qué era el toro Apis. Dice así: el becerro de oro era una representación del toro o buey sagrado llamado Apis, y que los egipcios adoraban, y que los israelitas debieran conocer durante su larga estadía en Egipto. O sea, estaban familiarizados con esta clase de adoración. Con referencia a este dios Apis y a lo que significa, leemos lo siguiente: Apis, el toro adorado por los antiguos egipcios, quienes lo consideraban como símbolo de Osiris, dios del Nilo, marido de Isis y la gran divinidad de Egipto. Esto lo corrobora la enciclopedia de Cambridge, la enciclopedia británica, artículo Apis, refiriéndose a los actores griegos y a las inscripciones jeroglíficas. Dice: según este punto de vista, Apis era la encarnación de Osiris manifestada en la forma de un toro. Israel, como estaba familiarizado con esta práctica idólatra,
Ellos querían adorar a Dios al estilo egipcio. ¿Cuántas iglesias están adorando a Dios pero al estilo mundano, al estilo católico romano, al estilo protestante, con música rock, con falsos estilos de adoración copiados de Babilonia y de muchas iglesias protestantes? La historia se repite. Antes de la venida de Cristo, por segunda vez, entraremos a una fase de apostasía en la iglesia. Elena de White le llamó la apostasía omega. Entramos a ese periodo desde 1888. Por rechazar el mensaje de la justificación por la fe, entramos a un periodo de rebelión y apostasía, como pasó con Israel al pie del monte de Sinaí. Estamos cometiendo los mismos pecados de rebelión y apostasía. Así que, hermanos, no hay que extrañarse ver divisiones, ver apostasía, ver falsas doctrinas, ver divisiones en el campamento, ver mundanalidad, ver prácticas que se han introducido que vienen del romanismo y del catolicismo romano y de Babilonia. No hay que extrañarnos porque hemos entrado a una fase de rebelión y apostasía. Eso lo corrobora vez tras vez Elena de White en sus escritos. Por esta razón, la iglesia tiene que pasar por el proceso de zarandeo. Ahora, para terminar, ¿quién fue el culpable de esta apostasía? El Espíritu de Profecía dice que fue la multitud mixta la que incitó de primero esta apostasía. Fue la multitud mixta. Esta multitud mixta era gente apóstata que no era de Israel, pero por medio de las plagas salieron de Egipto y se unieron con Israel cuando salieron de Egipto y anduvieron con Israel en el desierto. Toda rebelión y toda apostasía que sucedía en Israel era provocada e incitada por la multitud mixta. Fue la multitud mixta, esta gente impía que no era de Israel, pero que se había infiltrado en el pueblo de Israel. Esta multitud mixta fue la que fue donde Aarón, el líder flojo, así le podemos llamar, y Aarón se dio a las demandas del pueblo apóstata. O sea que el culpable de la apostasía no fue solamente la multitud mixta, fue el falso líder, hermanos. Un verdadero líder siempre se va a mantener de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Aarón fue el que permitió la apostasía al pie del monte de Sinaí. Aarón representa hoy en día a los líderes flojos, a los líderes neutrales y apóstatas que se dejan dominar por la apostasía del pueblo. Es interesante, hermanos, cuando hablo de líderes, no quiero que piense prejuiciadamente que nos referimos solamente a pastores, porque usted puede ser un director de escuela sabática, usted puede ser un miembro de junta, usted puede ser un anciano de iglesia y puede estar permitiendo la apostasía en el pueblo. Usted es un líder flojo como Aarón, que dejó llevarse por las demandas del pueblo apóstata. Esto lo dice el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas, página 289, párrafo 2. Patriarcas y Profetas, página 289, párrafo 2 dice: Aarón temió por su propia seguridad. En vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, cedió a las demandas de la multitud. ¿Ya ven cuál multitud es? La multitud mixta. Su primer acto fue ordenar que el pueblo quitara todos sus aretes de oro y que se los trajeran. Ahí empezó el líder apóstata a flaquear. Aarón tuvo miedo por su propia vida. ¿Cuántos de nosotros, por miedo a no perder un puesto, por no perder un salario, por no acarrear oprobio, nos ponemos de parte del error y apoyamos el error y la apostasía?
Esto pasó con Aarón. Cuando tuvo miedo, cedió a lo que el pueblo había pedido, la multitud mixta. Y noten cómo dice ella, Patriarcas y Profetas, página 289, párrafo 3, o sea, el siguiente párrafo. Cuán a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor al placer bajo la apariencia de piedad. Hermano, dice, lo importante es el fin, no importa cómo son los medios. No importa, hermano, si hacemos cosas malas dentro de la iglesia. Lo importante es que los jóvenes se van a entretener. No importa que traigamos un payaso aquí al púlpito y que venga a decir vulgaridades. No importa que aquí en la iglesia hagamos una fiesta en honor al Día de las Madres o no sé cuál fiesta podamos hacer. Lo importante es que la gente se va a sentir bien. No importa lo que hagamos, lo que importa es el fin. No los medios no importan, lo que importa es el fin. Cuán a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor al placer bajo la apariencia de piedad. O sea, lo maquillan con piedad, la apostasía la maquillan. Una religión que permita a los hombres, mientras observan los ritos del culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo y de la sensualidad. Es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Noten que ahí está el paralelo. Y hay todavía Aarones dóciles que mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. Noten qué es lo que está diciendo esta cita. Aún en la iglesia hay líderes flojos. No sé si tú eres un líder el que va a escuchar este mensaje. Si tú eres un líder flojo que por miedo a perder un puesto te pones de parte del error, te va a pasar lo mismo que dice aquí esta cita. Noten cómo dice, tremendo, hermanos. La Biblia condena que nosotros querramos mezclar la mundanalidad con lo religioso, con lo santo. El libro de Santiago 4:4 dice así, Santiago 4:4 dice el apóstol, noten qué interesante, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, ¿qué significa esto? Si entramos a esta etapa de apostasía y de rebelión, significa que Cristo muy pronto aparecerá en las nubes del cielo. Porque lo que prepara el camino para la segunda venida de Cristo es que la iglesia va a ser zarandeada. El zarandeo es una de las profecías que se van a cumplir en la iglesia hablando internamente. Así que, hermanos, nosotros estamos advertidos. Nosotros debemos de mantenerlos fieles y firmes, porque en esta apostasía, al pie del monte Sinaí, la Biblia dice que hubo un remanente, y fue la tribu de Leví la que se mantuvo como fiel, remanente, porque en toda apostasía y en toda rebelión siempre hay un remanente que refulge y que defiende los principios de Dios y se mantiene fiel, aunque los cielos se desplomen. La tribu de Leví, dice la Biblia, que se mantuvo fiel en esta apostasía al pie del monte Sinaí. Así también en esta última apostasía, la apostasía omega, Dios tendrá también un remanente dentro de la iglesia que va a gemir y a clamar por todas las abominaciones que se hacen dentro de la iglesia. Eso dice Ezequiel capítulo 9, versículos 3 y 4. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información y este estudio les haya servido para que podamos divisar de que hemos entrado a una de las señales que anuncian la venida de Cristo, y es la rebelión, la apostasía y la mundanalidad en el pueblo de Dios. Así que no te extrañes si tú ves contiendas, divisiones, rebelión y apostasía, porque es profecía que se tiene que cumplir. Dios te bendiga, hermanos. Espero que esta información te haya servido para que puedas crecer más en la fe en Jesús y puedas aferrarte más a Cristo por la fe. Vamos a orar
para que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, para que podamos estar firmes en esta ola de mundanalidad y apostasía. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por esta información, gracias por este estudio. Nos hemos dado cuenta, Señor, de que la historia se repite y que apostasía van a haber en el pueblo de Dios. Pero lo importante de esto, Señor, es de que nos consagremos nuestras vidas, que nos apartemos del mal, que seamos fieles como lo fueron los 3 hebreos y como lo fue la tribu de Leví, que se mantuvo fiel en esta apostasía al pie del monte Sinaí. Así también, Señor, nosotros queremos mantenerlos fieles, pero sabemos de que por nuestros propios medios no podemos. Así que te pedimos, Señor, ese poder, que es el Espíritu Santo que nos mantiene fiel en este mundo. Gracias, Señor, por este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.